Hola. Uno de los temas más abstractos de este nivel de física preuniversitario en el que nos encontramos es sin duda el tema de fuerzas y de campos magnéticos. Pero es que al mismo tiempo, y aunque no lo creáis, es también uno de los temas más fáciles de preparar. Y es que realmente para poder abordar tanto la teoría como los ejercicios de este tema, pues en principio bastaría con saberse tres fórmulas, y por supuesto entenderlas bien, y dominar lo que serían pues, los tres ejercicios básicos que casi tenéis aquí ya representados. Así que yo creo que es un buen tema para tratar de entenderlo, y aquí lo vamos a hacer de forma resumida. Aquí poco a poco pues, os iré poniendo carteles pues, para indicaros cuáles son los vídeos de este canal en el que desarrollamos con un poquito más de extensión los asuntos, los temas que aquí voy a tratar, por supuesto, de forma resumida. Y, por supuesto, pues el punto de partida es la fuerza de Lorentz, que es una fuerza que me dice la fuerza magnética que experimenta una partícula cargada en movimiento. Bueno, pues básicamente se trata de esta formulita que veis aquí, que es una formulita pues que tiene sus peculiaridades, ¿no? Y es que una fuerza que depende de la velocidad, que hay un producto vectorial, que depende de un campo magnético. Bueno, pues aquí la suerte es que ese campo magnético, en casi todos los ejercicios, va a ser un campo magnético que nos viene llovido del cielo, que se representa a veces con cruces para indicar que es un campo magnético que se mete para adentro, a veces lo representaremos con puntos para indicar que es un campo magnético que viene para afuera, y en base a ese campo magnético que nos den y a la velocidad de la partícula que nos digan que tiene, pues tendremos que aplicar este producto vectorial con la famosa regla de la mano derecha o la regla del tornillo, lo que más os apetezca, y tener en cuenta si la carga es positiva o negativa para saber hacia dónde va la fuerza. Y a partir de ahí pues se resuelven pues todos los ejercicios, y con una ventaja, y por eso digo que este tema es fácil, y es que el resultado siempre va a ser el mismo, y es que siempre las fuerzas magnéticas, cuando actúan sobre cargas en movimiento a este nivel, con campos uniformes, siempre van a dar lugar a unas trayectorias de movimiento circular uniforme. Un movimiento circular que va a tener un radio que es facilísimo de calcular, lo voy a hacer aquí en un momento, y voy a partir, como no, por la segunda ley de Newton, que viene a decir que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, y aquí pues voy a poner el módulo de esa fuerza de Lorentz, de manera que ese módulo será igual a la carga Q por la velocidad y por el campo magnético. Aquí habría que poner el seno del ángulo que forman, que siempre va a ser 90 grados, así que seno de 90 igual a 1, igual a la masa de la partícula, y la aceleración pues va a ser siempre aceleración centrípeta, como el tema de órbitas, v cuadrado partido por el radio. Y siempre se nos va a ir una velocidad, y siempre de aquí vamos a poder despejar el radio de esa trayectoria de movimiento circular uniforme que va a tener la partícula. Y ese radio va a ser igual a mv partido por la carga y por el campo magnético. Y con este resultado, pues ya veis que son dos pasos básicamente para calcular ese radio de la trayectoria, pues podréis plantear cuestiones de teoría tan interesantes como el espectrómetro de masas o el ciclotrón, que también se trata de trayectorias circulares producidas por campos magnéticos. Y bueno, pues como ejemplo de ejercicio, pues aquí tenéis una especie de ejercicio básico de tipo espectrómetro de masas. ¿Qué pasa cuando unas partículas ingresan en una zona con campo magnético, tal y como está indicado aquí, uniforme y dirigido hacia adentro? Pues si la velocidad va hacia arriba y tengo que aplicar aquí la fuerza de Lorentz, pues si la carga es positiva, imaginaos que esa carga positiva es un protón, pues tendré que multiplicar regla de la mano derecha, V, por el campo magnético que va hacia adentro, y me va a dar lugar a una fuerza que va hacia la izquierda, y esa fuerza hacia la izquierda pues va a dar lugar a una trayectoria circular que la voy a representar así. O sea que el protón va a describir una trayectoria así, con un radio que vendría dado por esta formulita de aquí. Y si esa partícula que se mueve con velocidad hacia arriba fuera una carga negativa, un electrón, pues claro, al hacer V por B tendré que multiplicar ese vector por una carga Q negativa, de manera que en este caso la fuerza iría en sentido opuesto. Y la trayectoria en este caso pues sería una trayectoria circular, pero una trayectoria circular hacia el otro lado. Sí, ya sé que he dibujado esta trayectoria circular con un radio mucho más pequeño. ¿Por qué? Pues porque todos sabéis que la masa del electrón es mucho más pequeña que la masa del protón. De manera que es lógico que, de acuerdo con esta formulita, masas grandes pues tengan radios de giro grandes, masas más pequeñas, radios de giro más pequeños, ¿vale? Así que esta es la forma de aplicar básicamente la fuerza de Lorentz para obtener las trayectorias circulares tanto en espectrómetros de masas como en un ciclotrón. ¿Cuál es el siguiente nivel? Bueno, pues el siguiente nivel es pensar que esas cargas en movimiento habitualmente están situadas en los conductores, en los cables, en las corrientes. Y, por supuesto, actuarán fuerzas magnéticas sobre esos conductores, esas corrientes. Corrientes ahí muy variadas y por todas partes, pero a este nivel vamos a centrarnos en las fuerzas que actúan sobre las corrientes más sencillas que hay, que son las corrientes rectilíneas. Y en este caso, el equivalente de la fuerza de Lorentz para corrientes rectilíneas, pues esa fuerza lo tendríamos con esta formulita que veis aquí.
y como siempre hay que entender lo que significa. Y obviamente es la intensidad de corriente que circula por ese conductor rectilíneo. B va a ser ese campo magnético externo que nos viene llovido del cielo, que irá hacia donde tenga que ir, y L es el vector que representa la longitud de ese conductor rectilíneo. Y es un vector porque tiene que tener la dirección y el sentido de la corriente, ¿vale? De manera que, teniendo en cuenta este producto vectorial, pues podremos saber cómo es la fuerza que se genera. Ejemplo clásico. ¿Qué pasa cuando tenemos una espira rectangular metida dentro de un campo magnético? Y en este caso el campo magnético es un campo que va hacia afuera. Pues una espira rectangular está formada por 4 conductores rectilíneos, de manera que tendríamos que aplicar esta formulita 4 veces, que es muy sencillo, para saber cómo son las 4 fuerzas y a partir de ahí pues ver qué es lo que pasa con esa espira. Vamos a verlo, por ejemplo, para esta espira que tiene una intensidad que circula así en sentido antihorario. Si aquí arriba circula la intensidad, por ejemplo, hacia la izquierda, pues si aplico la regla de la mano derecha, L va hacia la izquierda, B va hacia afuera en este caso, la fuerza que me sale es una fuerza que va a ir dirigida hacia arriba. Esta sería la fuerza que actuaría en ese trozo de ahí. Y si aplicamos la regla de la mano derecha en este trozo, pues una fuerza así, aquí la fuerza iría para abajo, aquí la fuerza iría hacia la derecha, y sí, aquí ocurre algo que ya habréis encontrado en algún ejercicio, y es que esas 4 fuerzas, siempre la fuerza total se va a cancelar. Eso en este caso. Y si el campo magnético, en vez de ser perpendicular al papel, fuera un campo magnético que fuera en la dirección de izquierda a derecha, por ejemplo, pues en ese caso, aquí como el campo magnético iría en la misma dirección que la corriente, no habría fuerza, aquí tampoco habría fuerza, y aquí habría 2 fuerzas iguales y opuestas, y que lo que harían sería tratar de girar la espira, y esto es el fundamento de los motores eléctricos, ¿de acuerdo? Pero siempre lo que estamos haciendo, si os dais cuenta, es aplicar esta formulita en los 4 trozos que constituyen esa espira rectangular. ¿Y cuál sería el siguiente nivel? Pues el siguiente nivel es, vale, sí, ese campo magnético B externo, ¿quién lo genera? Ya sé que siempre pensamos en los imanes. Bueno, pues aquí no vamos a pensar en imanes, sino que vamos a pensar que los campos magnéticos los generan las corrientes eléctricas. Y aquí, pues como siempre, nos vamos a quedar en las corrientes más básicas que hay. Y la corriente más básica es una corriente rectilínea indefinida. Y cuando tengo una corriente de esta forma, rectilínea indefinida que es muy larga, pues el campo magnético que genera obedece a esta formulita que veis aquí, que conviene que recordéis. Depende de la permeabilidad magnética del medio, una constante 4pi por 10 elevado a menos 7 unidades internacionales, depende de la intensidad de corriente que circula y partido por 2pi por la distancia, depende de lo lejos que nos pongamos del conductor, de esta corriente. Y tan importante, o más incluso, que cuánto vale el campo magnético que genera la corriente, hay que saber cómo es ese campo magnético. Y aquí, pues nos tenemos que imaginar, siempre que veamos una corriente, nos tenemos que imaginar esta especie de rosquillas, de círculos que giran en torno a la corriente, concéntricos con la corriente. Y para saber en qué sentido giran esos círculos de campo magnético, regla de la mano derecha. Ponemos nuestro dedo pulgar en la dirección de la intensidad de corriente, y si yo pongo mi dedo pulgar en la dirección de la intensidad, mis 4 dedos giran en el sentido de cómo es el campo magnético. Y por eso los he dibujado de esta manera. En la práctica, ¿qué es lo que vais a tener que saber? Pues que si el campo magnético gira de esta manera, a este lado el campo magnético se mete para adentro, pintaremos aquí cruces, y a este lado los dedos salen para afuera, tendríamos puntos. Y es, ya digo, muy importante saber cuánto vale ese campo magnético, pero saber si en el ejercicio que nos toca resolver el campo magnético va a ir para adentro o va a ir para afuera. Campo creado por corriente rectilínea. También puede ocurrir que nos hablen de campos magnéticos creados por una corriente que no sea rectilínea, pues que sea una corriente circular, lo que se viene llamando una espira. En ese caso, el campo magnético que genera la espira, pues también obedeciendo a la regla de la mano derecha, pues tiene este aspecto de rosquillas que giran en torno a la espira, y justamente en el centro de la espira el campo magnético obedece a esta formulita que veis aquí, que depende del radio. Pero ojo, se aplica poco esta fórmula porque solamente es válida para el centro de la espira. Fuera de ese centro de la espira el campo magnético es muy complejo y no nos van a preguntar nada. ¿Y en qué dirección y sentido va este campo magnético? Pues de nuevo, regla de la mano derecha. Si mis 4 dedos giran en el sentido de la intensidad, mi dedo pulgar apunta en la dirección del campo magnético, insisto, en el centro de la espira. Pero ya digo, casi todos los ejercicios van a venir determinados por corrientes rectilíneas. ¿Y qué tipo de ejercicios nos van a plantear cuando tengamos campos creados por corrientes rectilíneas? Bueno, pues el más clásico lo tenéis representado aquí. Y los enunciados empiezan todos de la misma manera. Sean 2 conductores rectilíneos indefinidos paralelos,
separados una distancia. Bueno, pues esa frase tan, en fin, tan grandilocuente nos está diciendo que pintemos esto. Y circularán unas intensidades que puede ser que tengan sentidos paralelos o sentidos antiparalelos, una va para arriba y otra va para abajo. Vamos a considerar este caso. Y dadas estas dos corrientes, me pueden preguntar varias cosas. Pero lo más básico es que tengamos que calcular el campo magnético total que generan. O sea, yo sé el campo magnético que genera una corriente. Si en vez de una corriente tengo dos, tendré que aplicar el principio de superposición y sumar esos campos. ¿Qué es lo que ocurre? Que para sumarlos bien tengo que saber hacia dónde van, si tienen la misma dirección, mismo sentido, si tienen sentidos opuestos. Y aquí, bueno, pues vamos a hacer un ejemplo. ¿Qué sucedería con el campo magnético que genera esta corriente? En este caso, las rosquillas girarían así, y eso significa que aquí el campo magnético va para adentro y aquí el campo magnético va a ir para afuera. Y como la otra corriente es también hacia arriba, pues también aquí en este caso las rosquillas girarían de esta manera. Aquí tendríamos un campo magnético para afuera y aquí tendríamos un campo magnético para adentro. De manera que si me preguntaran cuánto vale el campo magnético total, por ejemplo, en la zona entre medio de los dos conductores, pues tendré que calcular el campo magnético que genera una corriente, el que genera la otra, y tener en cuenta a la hora de sumarlos que uno va a ir para adentro y otro va a ir para afuera. Es decir, que a la hora de sumarlos tendré que restar esos módulos. Sin embargo, si me preguntaran el campo magnético que actúa a este lado por acción de esos dos conductores, pues este va para afuera, pero el otro también va a ir para afuera. En este caso se sumarían los módulos, y otro tanto sucedería en sentido opuesto si me lo preguntaran por el otro lado. Por eso digo que tan importante como calcular el valor, el módulo del campo magnético, es saber hacia dónde va. Y para saber hacia dónde va, mano derecha, y si mis dedos giran de una forma, sale por un lado, entra por el otro, ¿vale? Y la continuación de este ejercicio, es un ejercicio que lo había resuelto ya, es en qué punto el campo magnético total es cero. Digo que lo había resuelto ya porque es el ejercicio típico, por ejemplo, de cuando tenemos dos cargas, una positiva y una negativa, me preguntan en qué punto la intensidad de campo eléctrico se anula. Pues aquí me pueden preguntar lo mismo, pero el campo magnético. ¿A qué distancia de un conductor o de otro la intensidad de campo magnético total será nula? Pues aquí lo tienes casi preparado, porque ya hemos visto que allí en la zona intermedia los dos vectores campo magnético llevan sentidos opuestos. Se podrán cancelar. ¿A qué distancia? Pues llamaríamos x a una distancia, la distancia menos x al otro lado, y tendrán que igualarse esos módulos para que se cancelen los campos magnéticos. Ese ya digo que es un ejercicio bastante típico y fácil de resolver. Bueno, ¿y cuál sería el siguiente nivel? Bueno, pues ya quizá de lo más complicado que nos pueden plantear es que nos planteen algo tan bonito, que a mí me parece que es bonito, y es qué ocurre con la fuerza que ejerce un conductor sobre otro conductor rectilíneo cuando están situados de forma paralela. Y es una pregunta bonita porque nos obliga a combinar estas dos fórmulas que veis aquí. A ver, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues que sabemos que cuando hay una corriente dentro de un campo magnético va a experimentar una fuerza. Y aquí esta corriente genera un campo magnético y cuando actúe ese campo magnético sobre esta otra corriente va a generar una fuerza. Vamos a imaginarnos cómo va a ser. El campo magnético que genera esta corriente sobre esa otra corriente va a ser un campo magnético que va a ir hacia adentro. Y si va a ir hacia adentro, yo aplico esta fórmula que vemos aquí, L por B, L va hacia arriba porque la corriente va hacia arriba, B va hacia adentro, pues en este caso la fuerza magnética va a ser una fuerza de atracción. Es decir, que esta corriente de la izquierda está atrayendo a la corriente de la derecha. Y lo mismo sucedería al revés, es decir, esta corriente atraería también a la otra, ¿vale? Entonces las corrientes definidas paralelas cuando llevan sentidos con el mismo sentido generan una fuerza magnética de atracción. ¿Y cuánto vale esa fuerza magnética de atracción? Pues como os digo, lo que hay que hacer es combinar estas dos formulitas. ¿Cuánto valdrá la fuerza magnética? El módulo, pues es igual a la intensidad por la longitud del conductor por el campo magnético, pero el campo magnético será el que ha creado la otra corriente. O sea, voy a poner como fórmula de campo magnético esta que veis aquí. Mu sub 0 por la intensidad partido por 2pi y la distancia. Claro, las intensidades no son la misma. Esta intensidad sería la intensidad de la derecha, 2, y esta es la intensidad de la izquierda, que es la que está generando ese campo magnético. Y si aquí reorganizamos un poco, pues se suele calcular la fuerza por unidad de longitud. Esta longitud la voy a pasar aquí dividiendo, y la fuerza por unidad de longitud es igual a mu sub 0 y 1, y 2 por el producto de las corrientes partido por 2pi y por la distancia. Esta formulita nos proporciona la fuerza por unidad de longitud que se ejercen entre sí
dos conductores rectilíneos indefinidos paralelos. Bueno, pues ya digo que es muy fácil de obtener esta fórmula, también la podéis memorizar, pero creo que de verdad que no merece la pena. Y esto está relacionado con otro asunto que hemos tratado, por supuesto, en un vídeo anterior, que tiene que ver con la definición de amperio, que se hace en base a esta formulita que veis aquí. Y de este asunto de fuerzas y campos magnéticos, pues a este nivel, pues no hay que contar nada más. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que hay otro tema que va a continuación de este, que es el tema de la inducción electromagnética. Es decir, ese tema en el que, aplicando las leyes de Faraday-Lenz importantísimas, pues podemos calcular la fuerza electromotriz inducida en un circuito. Lo que ocurre es que es un tema que, aunque es de campo magnético, las fórmulas y los ejercicios que se plantean tienen muy poco que ver con esto que acabáis de ver aquí. Así que, si os parece eso, lo resumiremos en un próximo vídeo. Pero de verdad, echar un vistazo a este tema de campo magnético, de fuerzas magnéticas, porque aunque es un tema que al principio asusta bastante, porque es un tema muy nuevo, en la práctica los ejercicios son siempre los mismos y las fórmulas que hay que saberse son tres. Eso sí, hay que entenderlas bien, hay que manejar el producto vectorial, mano derecha, y de verdad que los ejercicios en la práctica son muy fáciles de resolver, mucho más fáciles que ejercicios que habéis hecho ya de otros temas, ¿vale? Así que nos vemos en el siguiente resumen. Hasta pronto.